Colocar capas incrementales de resina compuesta puede ayudar a administrar el estrés de contracción durante la fotopolimerización. No obstante, colocar incrementos de 2 milímetros y fotopolimerizar cada uno puede ser una tarea meticulosa que cuesta tiempo y dinero. Ahora existe una solución rápida y sencilla para restaurar posteriores sin sacrificar la fuerza y reduciendo el estrés de contracción. Filtek Bulk Fill resina para posteriores de 3 mSp. Simplemente coloque un incremento de hasta 5 milímetros después de aplicar el adhesivo, fotopolimerice y listo. Tan fácil como uno y listo. Una comparación cronometrada de una restauración clase 2 muestra la diferencia. Ambos dientes están preparados para una restauración de 5 milímetros de profundidad. En la imagen de la derecha se coloca un incremento de 5 milímetros de resina para posteriores Filtek Bulk Fill. En la imagen de la izquierda se aplica un incremento de 2 milímetros de una resina compuesta universal. Filtek Bulk Fill está listo para adaptarse a la anatomía oclusal, mientras que la resina compuesta universal requiere fotocurarse y aplicar 2 incrementos más antes de estar lista para la adaptación final. La resina para posteriores Filtek Bulk Fill contiene 2 innovadores monómeros de metacrilato que actúan juntos para disminuir el estrés de contracción durante la fotopolimerización. Además de esta composición química innovadora, la fórmula de Filtek Bulk utiliza la auténtica tecnología de nanorelleno de 3 mSp para ofrecerle un manejo excepcional, la resistencia al desgaste y la fuerza a las que usted está acostumbrado con la familia de restauradores Filtek. Una vez que la resina para posteriores Filtek Bulk Fill ha sido adaptada a la anatomía oclusal, se fotopolimeriza la superficie. Luego se remueve la banda matriz. Finalmente, las superficies bucal y lingual se fotocuran por 10 segundos cada una. Como puede ver, mientras que Filtek Bulk Fill está recibiendo el fotocurado final, la resina universal sigue en el proceso de colocación. Y una vez que se haya colocado el último incremento, la resina universal aún requerirá ser adaptada a la anatomía oclusal y luego ser fotocurada. Filtek Bulk Fill resina para posteriores, un solo incremento de hasta 5 milímetros con menor estrés de contracción. Una solución rápida y sencilla. Es la resina que usted estaba esperando y es únicamente de 3 mSp. Para mayor información visite www.3msp.com/Filtek. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida. Yo quería primero agradecer a 3M Chile que me da la oportunidad también de mostrar esta presentación para adentrarnos en el tema de este producto e introducirlos en esta nueva tecnología que tiene muchos beneficios. Vamos a tratar de explicarla teóricamente y después la vamos a aplicar también a casos. 3M se preocupa a través del tiempo de generar estas instancias para apoyarnos en relación a lo que podemos nosotros obtener y relacionar con la empresa. Porque 3M se preocupa mucho de la investigación y desarrollo de productos y que también están a la mano las necesidades de nosotros. Y este producto justamente va a llenar una necesidad y un anhelo que uno tenía de apurar el proceso, porque uno está, ¿cierto?, con el paciente muchas veces llenando o restaurando un diente, más bien dicho, no llenando, restaurando un diente y demoraba mucho tiempo. Y uno siempre soñaba, ¿y quién no lo hizo, cierto? Hacerlo un poquito más rápido, ¿cierto? Más grande el incremento, un poco más de tamaño, de volumen, pero no era lo ideal porque hasta el minuto que esto no existía no era posible hacer. Entonces hoy día lo que vamos a ver en relación a lo que es la tecnología bulk o bulk, dependiendo de dónde estemos, porque ahí depende de qué hagamos, ¿cierto? Si estamos en Argentina, le vamos a decir bulk, o acá también en Chile. El problema de cuando uno ve estas cosas es que tiene que cotejar la realidad con la ficción. Por eso pongo siempre un dibujo y una foto clínica. Y para ello es importante que yo les mencione algunas cosas primero, y por eso pongo siempre este aviso, porque esta presentación, por un lado, tiene una parte clínica importante, una parte promocional y también una parte académica. Entonces, primero que todo, las fotografías que yo les presento, la mayoría son mías, a menos que diga lo contrario, y no han sido modificadas enmascarando errores con fines que puedan ustedes decir que está trucado, qué sé yo. Solamente se ha cambiado el tamaño, brillo y contraste de estas. Y aparte, como esta presentación tiene fines promocionales, no va a perder el carácter académico del contenido, entonces va a hacer ambas cosas a la vez.
Eso como aviso importante para empezar. Y como a mí siempre me gusta empezar en las conferencias, vamos a establecer un navegador que nos va a guiar por todas las 45 minutos que nos quedan para poder hablar del tema. Cuando uno ve esta tecnología, primero tenemos que establecer en qué marco nosotros nos encontramos, dónde está el estado del arte de la restauración posterior hoy día y por qué se justifica esta tecnología. Y vamos a ir hablando de los problemas clínicos que tiene la restauración posterior, sobre todo con el sistema de resina compuesta. La parte de amalgama la vamos a mencionar solo tangencialmente por un tema de historia, pero nos vamos a dedicar principalmente a la resina. Luego vamos a ver la historia de la tecnología bulk o bulk fill para ver cómo se justifica esto y cómo podemos nosotros obtener el mejor beneficio y cómo también hacerlo. Vamos a ver también las características útiles del producto que vamos a ver hoy día, que es uno de los que aplica la tecnología bulk o bulk fill. Vamos a ver qué tiene el sistema Filtech Bulk Fill importante en relación a monómeros, en relación al relleno y en relación a lo que está asociado a Nexo, que asegura que todo lo que ustedes vieron en el video que les mostró Rolando fuera posible. Luego vamos a ver lo que es la literatura científica que avala esta tecnología, específicamente en general la tecnología, específicamente la tecnología Bulk Fill, pero en general del sistema que ustedes los deje tranquilos, que es una tecnología que sí funciona y que literatura independiente la apoya. Vamos a ver resolución de problemas en la restauración posterior que justamente ayudan a que este material tenga su máximo esplendor o máxima aplicación. Y finalmente vamos a aplicarlo con 2 casos clínicos. Cuando nosotros vemos esto, como les decía yo, en general uno tiene que cotejar la realidad con la ficción. En ese sentido, tenemos que enmarcarlo en el estado actual que estamos nosotros hoy, año 2015. Y el problema es ese, que uno tiene que tener en cuenta que poder contar con el material. Y lo primero que salta a la luz, y que es algo que uno no hace, me incluyo, que no hacemos, es que uno tiene que saber la realidad y la limitación que tiene 2 cosas que uno hace diariamente en la práctica clínica. Y que son los problemas que tiene la restauración directa, posterior, en este caso. Porque se llama la literatura también, y estas son 4 de muchas otras que hay, que son clásicos de lo que es la longevidad de restauraciones, la aplicación, la utilidad, etc. Se describen básicamente 4 problemas que nosotros tenemos incluso hoy con la restauración posterior, que son las tinciones, las fracturas, las caries asociadas a la restauración y la sensibilidad postoperatoria. Y eso no lo digo yo, lo dice Hickey, lo dice Manhart en que es un clásico de la longevidad que tenemos, que ya está bastante antiguo, pero que sigue vigente en muchas cosas, y los demás autores que están acá. Las tinciones son un problema porque a uno no le gustan, ¿cierto? A uno le molestan, uno dice está teñido el borde, pero en realidad está mal, no necesariamente. Una resina compuesta que tenga tinción marginal puede incluso ser criterio absolutamente aceptable, ya lo sabemos, y no una tinción va a predisponer a que tenga una caries asociada a restauración, o una brecha, o una fractura. Una fractura ya es más evidente, porque ya tenemos una pérdida de material y probablemente haya que cambiarlo entero, repararlo o bien hacer otra terapia. La caries asociada también es un problema que tenemos, que sabemos que una restauración no mejora la condición del diente, sino que la mantiene o la empeora, y eso hace que obviamente las caries sean una realidad y que puedan instaurarse en el paciente. Y la sensibilidad es algo que nosotros realmente es una pesadilla, ¿cierto? Uno dedicó el tiempo, uno supone que hizo todo bien, y el paciente tiene problemas de sensibilidad. Entonces, no hay nada más que hacer que repetirla, hacer una terapia de desensibilización, etc. Son todos problemas que están todavía. ¿Cuál es la idea de esto? Que los materiales nuevos van indicados justamente para mejorar esto, para que nosotros no tengamos tanta incidencia de estas cosas o que por lo menos tengamos menos y que tengamos también una facilidad en la aplicación. El problema está en que todas estas causas están independientemente asociadas o están relacionadas entre sí, entre lo que es el operador, que es uno, y entre lo que es el material, o materiales, o elementos que uno ocupa. Aquí hay un problema también en la realidad versus ficción, porque uno ¿qué hace? Uno cree que es el superhéroe, uno cree que es el mejor, ¿cierto? Uno cree que cuando uno dice fallas de o problemas de uno, nunca es el culpable. O cuando el paciente llega con un problema tampoco, uno nunca es el culpable. No, es que usted no vino al control, no, es que no se cepilló. O no, es que usted mordió, ¿qué comió? No, comí pan. Comió pan duro. No, bueno, entonces uno nunca es el culpable. Y el material siempre es el culpable, pero no es tan así. Sabemos que el operador es sensible, nosotros tenemos días malos y días buenos, tenemos momentos buenos, momentos malos.
Y en ese sentido no culpemos siempre al material, tenemos que establecer una relación entre ambas cosas. Entonces lo que vamos a ver hoy día es en qué nos puede ayudar el material, teniendo en cuenta que el operador lo tenemos más o menos controlado. El problema es que las impresiones que tenemos de nosotros mismos y de cómo nos ve la gente es un problema. Porque no sé si han visto esta imagen, que es el decálogo del dentista, que dice que cómo mis amigos me ven, cómo mi madre me ve, que es lo que estoy haciendo, cómo la sociedad me ve que hago mi labor, cómo los pacientes me ven que yo les quito dinero y no les hago bien, cómo creo que estoy yo haciendo una gran labor de aplicación científica, y en realidad la realidad es bien distinta, ¿cierto? Es como bien dramático, pero es así. Entonces cuando uno tiene esta imagen, uno tiene que ser súper crítico para poder ver en qué se equivoca, ver qué está haciendo mal y después ver en realidad qué es el material que nos ayuda. ¿Cuál es el mayor problema que uno tiene cuando uno tiene que restaurar dientes? Inevitablemente al restaurar dientes uno tiene que construir una mini escultura, ya sea con cerámica, ya sea con amalgama, ya sea con ionómero, con resina, etc. ¿Y qué es lo peor que nos puede ocurrir? Que nosotros no manejemos bien la interfase entre el diente y la restauración. Sea que somos malos operadores o buenos operadores, o el material es bueno o malo, ese manejo es clave. ¿Y qué es lo más importante si vamos ya a la parte directa del material, que nos tiene que importar a la hora de elegirlo? Es justamente cómo va a manejar esa interfase, nuestra técnica y el material, cómo se va a comportar. Y lo más crítico cuando uno analiza lo que separa del diente de la restauración es justamente lo que uno hace como maniobra en todos los pasos clínicos que atiende al paciente. Lo que uno siempre ve y que uno siempre lee, que está satanizado, entre comillas, es el tema de la contracción. Y hay que ser bien crítico con eso, porque la contracción sabemos que es inherente a los polímeros, sabemos que es inherente a todo el material de resina. Pero si es bien manejado no tiene por qué ocurrir un desastre. El problema es que hay veces que el material, cuando no es bien manejado, lo hace igual. Si uno no cumple con las normas o con las indicaciones básicas, siempre va a ocurrir una separación por esta contracción y mal manejo. Y esta contracción que hace que el material se separe y genere una brecha mayor a la deseable, hace que haya muchos problemas y dentro de ellos justamente los 4 que mencionamos que la literatura menciona. ¿Cuál es esa suma de factores que nosotros tenemos que pueden generar problemas? Están justamente los que yo ya les dije. Están, por ejemplo, las tinciones, está la microfiltración, está la caries asociada a restauración, que ahora ya no se llama caries secundaria, se llama caries asociada a restauración. Está la deflexión cuspidia por contracción excesiva, que puede provocar problemas en el esmalte cervical, la sensibilidad y la desadhesión, que ya es lo peor que puede pasar, que se caiga lo que nosotros estamos restaurando. Todo esto puede ser consecuencia de la contracción, pero la contracción es un fenómeno que ocurre y uno lo que tiene que manejar es el estrés que esa contracción genera. Y en eso va la técnica más cuidadosa, va el nuevo material que vamos a ver hoy día, los elementos que uno ocupa, pero también en el fondo los pasos clínicos básicos que uno cumple. Entonces hay que separarlos, pero tenerlos a la vez en cuenta en conjunto. Vamos a lo que es la tecnología bulk fill y vamos un poco a la historia de por qué esto ha sido posible ahora y no antes. Porque cuando uno, de hecho, si yo le pregunto a cualquier persona que no es dentista y tiene, o le muestro la foto que les puse recién, que uno ve un diente que hay que restaurar, lo primero que les va a preguntar, bueno, hay que rellenarlo, les va a decir. Ya, pero ¿cómo? Y les va a decir, bueno, tienen que llenarlo y restaurarlo. Y nosotros sabemos que eso no es tan fácil, eso sería lo que todos nosotros quisimos. De hecho, yo cuando estudié también era lo que yo quería hacer, no quería demorarme, quería hacerlo rápido. Pero eso no se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer? Vamos a la historia de por qué esto ahora es posible y por qué antes no se podía utilizar. Vamos a los 60 y a los 80. ¿Qué teníamos problemas? Teníamos problemas con las amalgamas, que eran desde hace más de 100 años. Sabemos las bondades que tienen, yo no quiero hablar mal de ellas, al contrario, me encantan las amalgamas, si hay una en buen estado la dejo hasta que no dé más, porque es un material que es inequívocamente un aporte a nuestra profesión. Pero hay problemas que están inherentes, que no es adhesiva, que hay problemas con el remanente dentario, que no hay integración, etcétera, color, básicamente, y siempre los hubo y siempre los habrá. Ahora está todo el tema de la toxicidad, de todo lo que es la vida sin mercurio, ustedes ya lo saben. Pero eso es parte de la historia inicial. Y después cuando se crearon las primeras resinas había problemas también inherentes a los polímeros, porque teníamos grandes dificultades del manejo de primero esta contracción que yo les menciono y otra serie de factores que son del desgaste, de la restauración, etc.
Entonces teníamos problemas, y los problemas básicamente, en los albores de la ontología polimérica, por decirlo así, restauradora, eran justamente los problemas de las primeras resinas compuestas. Estas imágenes son imágenes que me prestó, que me regaló, en realidad no me prestó porque no se las puede devolver, François Roulet. François Roulet fue mucho tiempo el editor en jefe del Journal of Adhesive Dentistry. Y esto ilustra justamente qué pasaba con los primeros composites que uno ocupaba y que yo alcancé a ocupar en los inicios de mis estudios, que era el Adaptic. ¿Se acuerdan del Adaptic, no? ¿Y del Concise? Veo cabezas que dicen que sí. El Concise y el Adaptic fueron históricos porque generaron el inicio en la restauración posterior, porque eran composites que se colocaban en una capa grande, no tan grande como ahora, pero sí idealmente en lo que más uno pudiera cubrir de 2 milímetros, que era lo ideal, pero eran de autocurado, ¿cierto? Y uno era feliz. ¿Por qué? Porque era un color, eso era lo único bueno que tenía. No se decidía nada más, se aplicaba y listo. Pero tenía una serie de problemas. Estas son réplicas que se hicieron en un estudio que ilustran el desgaste que tenía cuando esto estaba en función. Aquí lo que hacían era que al paciente le colocaban la resina, le tomaban impresiones y después de 3 años tomaban nueva impresión al mismo diente. Y ustedes ven que en 3 años el desgaste es enorme. Y además queda muy rugoso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la tecnología no daba para más. Eran resinas que tenían relleno muy grande, inorgánico, se desgastaban mucho, perdían la coloración y perdían la integridad de los márgenes. Y eso obviamente no era lo ideal. Y ese era un problema con las resinas iniciales. Que en el fondo, ¿qué problemas tenían estas? Que los rellenos no eran los mejores, la contracción era enorme, era más de un 3-4%, incluso a veces más si era mal manejada, y la polimerización en ese caso no estaba por luz y era de curado químico, y después fue por luz y fue obviamente avanzando la tecnología. Estas son las mismas imágenes que están hechas con microscopía electrónica de barrido y ustedes ven la pérdida de volumen, rugosidad y obviamente pérdida de anatomía que eso tenía, que no es lo ideal. Entonces, en esos años no se podía hacer mucho más que eso. Y el problema era ese, que en el fondo los factores que influyen en la contracción final que tiene la resina, o bien el estrés mal manejado o bien manejado de esa resina, son todas estas. Y son muchos factores que obviamente también influyen en nosotros como operadores. Tenemos el problema de que las resinas inicialmente eran muy opacas, el relleno no era el mejor, el factor de configuración era siempre desfavorable, teníamos muchas paredes que estaban involucradas, la absorción de agua tampoco era lo mejor, la intensidad de luz en ese minuto cuando empezaron las lámparas también no era buena. El monómero no era el mejor, tampoco era bien rudimentario, la profundidad era de 2 milímetros máximo y el módulo elástico tampoco nos acompañaba. Eran resinas muy rígidas, pero que además se desgastaban, entonces era como una dicotomía que ocurría y que no era posible mejorar. ¿Qué pasó en los 90? Fue mejorando todo y fue los 3 ítems que les acabo de mencionar mucho mejor. Los rellenos ya fueron siendo más pequeños, mucho más avanzados. Aparecieron las resinas microhíbridas. Era ya lo máximo. ¿Por qué? Porque se lograba imitar la calidad de restauración de una amalgama en muchos sentidos. No en todos, pero en muchos. ¿Qué otra cosa se mejoró? La contracción ya se hablaba alrededor de un 3%. Ya había bajado un poco. Y la luz halógena ya era estándar. Ya era todos la podían obtener. De hecho, también habían 2 lámparas por clínica, me acuerdo, cuando yo estaba en la universidad. Y había que pelearse la lámpara y se rompía la punta porque tenía un cable, era un desastre. Pero había luz, era algo que había que tener en cuenta. Y en ese caso, en los años 90, ¿qué se hizo? ¿Qué se logró después de muchos años de avance de tecnología? La técnica centripetal y por incrementos oblicuos, que fue lo que finalmente terminó por aplicarse en esos años, que era lo mejor para controlar todos los factores adversos que tenía el material y también la técnica que uno ocupaba. Y en ese caso, el colega Nitzan Bichacho, que es israelita, publicó esto en el año 94 y fue ya el cúlmine, fue ya el clímax del avance de la tecnología de resinas posteriores. ¿Qué se hacía ahí? Nosotros hacíamos, por ejemplo, teníamos una preparación, estas son imágenes de él, de su publicación directamente, por eso las pongo. Teníamos, por ejemplo, una resina que hacer en una cavidad clase 2, y como es técnica centripetal y por incrementos oblicuos, lo que se hacía era que se transformaba la clase 2 en clase 1, se cerraba el cajón por incrementos oblicuos para ir cerrando de a poco, para manejar ese estrés que generaba esta resina, que era mejor que antes, pero no era tan buena tampoco. Y una vez cerrado el cajón, se construía oblicuamente de acuerdo a las cúspides para poder llegar a la forma final. Y hasta ese minuto éramos felices, ¿cierto? Estábamos en el último del avance tecnológico y aplicábamos esta técnica y nos lucíamos hasta con tintes, empezaban a salir después las resinas con distintas opacidades o estratificados, etc.
pero seguíamos demorándonos mucho. Y ese era el problema, que al demorarse mucho eso se transforma en algo que es tedioso. Y teníamos la eterna comparación con la amalgama, y era la guerra de amalgama versus resina, ¿cierto? Que uno lo que hacía era tratar de defender esto, pero no era muy defendible, porque en realidad era más lento, era más sensible y era más costoso que una amalgama. Y la amalgama lo único malo que tenía era que no era adhesiva y era fea. Entonces tampoco había mucha mejora. ¿Qué pasó después? Justamente se fueron mejorando todas las variables y ya los rellenos fueron tan pequeños que ya son invisibles a los humanos, son de nano tamaño, nanopartícula, entre comillas, o con nanotecnología. Tenemos ya una contracción muy disminuida gracias a la tecnología que vamos a ver más adelante, que es una de las aplicaciones que tiene Filtech Bulk, que es alrededor del 1%, y tenemos las luces LED, que es algo también que avanzó mucho en cuanto a intensidad, a practicidad y a costo también. Y todos estos avances en los tres ítems de los materiales o de la aplicación clínica nos da que ahora podemos ocupar una técnica bulk de un incremento o técnica bulk de rellenar hasta 5 o 4 milímetros una cavidad y poder restaurarla en el minuto que uno la coloca. Y de esas técnicas, y gracias a la tecnología, tenemos que hay resinas bulk fluidas y densas. Las primeras que aparecieron fueron las fluidas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacía uno con la fluida? Lo que hacía era rellenar hasta la límite amelodentinario y luego restaurar con una resina tradicional, que era la primera que salió, que es la Dentsply. Y ahí tiene mucho de gracia la empresa Dentsply, lamentablemente tengo que mencionarla, pero ellos ganaron porque llegaron primero. Ahora, hay algunos problemas con eso, porque la primera resina que salió bulk fue esta, que era la Surefil SDR. Y justamente como el nombre lo dice, es el acrónimo de inglés que habla de Smart Dentin Replacement, como un reemplazo inteligente de dentina. Lo que pretendía Dentsply era, a través de un manejo mejor del relleno y de los monómeros, lograr que tuviera menos contracción, poder poner más cantidad, que se nivelara y adaptara muy bien a las cavidades, pero solamente hasta el nivel de la dentina, porque no aguantaba la carga oclusal, porque es una resina de baja densidad, entonces no podía llegar hasta el tope oclusal. Entonces ustedes llenaban hasta el límite de la dentina cercano a, por decirlo así, hasta 4 milímetros, y de esa manera podían hacer una técnica bulk en mayor masa, pero también asociada a lo que es el capping, que se llama, que uno tenía que cubrir esa cúspide con una resina tradicional, ya sea microhíbrida o nanohíbrida o nanorelleno, lo que quieran. Entonces, si uno compara la técnica clásica de los 90 de Nitzan Bichacho, que es la oclusal, o sea, la centripetal oblicua, uno primero colocaba los incrementos oblicuos de acuerdo a si es cavidad 1 o 2 y de acuerdo a si es oblicua las cúspides, y uno tenía que mínimo 4 incrementos ocupar. Y ahora ocupaban solo 2, que era la dentina entera con esta SDR o Surefil SDR, y después ocupaban una resina encima, tradicional. Gran avance, gran mérito, pero no era suficiente. ¿Por qué? ¿Qué problemas tenía esta resina? Por ser fluida tenía poca resistencia al desgaste. Incluso al no estar en contacto oclusal tenía el problema de que estaba en contacto con el punto de contacto, valga la redundancia, y eso hacía que se gastara. Y se vio que muchas resinas de estas terminaban abriéndose con el uso de meses o años después. Entonces no era el reemplazo perfecto para una técnica como la teníamos antes, aunque fuera incremental. Entonces era un ahorro en el tiempo, pero no era el mejor resultado en términos de longevidad. Después aparecieron otras como la Sonic Fill de Kerr, que mejoró la calidad del relleno en comparación a la Dentsply, pero tenía un problema grande y lo tiene aún, que es que tiene que ser aplicada con un sistema sónico, que vale mucho dinero. Y es por eso que tampoco está acá en Chile, porque la empresa Kerr aquí no está, entonces no se puede aplicar fácilmente, solamente algunos colegas lo hicieron. Y después apareció la Tetric Evoceram Bulk Fill, que ya empezó con la tecnología densa, como si fuera restauración normal, pero con la tecnología bulk o bulk. Y eso tiene también varias ventajas en relación a la nueva, que es la que vamos a ver hoy día, que es Filtech Bulk, que es muy similar en muchas cosas, en las otras no, pero es más o menos la misma idea de una tecnología densa para restaurar en incrementos grandes. Y esa es la gracia de Filtech Bulk Fill. Al igual que las resinas tradicionales que ustedes conocen, microhíbridas, nanohíbridas, nanoaglomeradas, etc., pueden ustedes hacer restauraciones ahora con técnica bulk o en una capa hasta 5 milímetros o 4, dependiendo de la indicación que vamos a ver más adelante, y no tener problemas de lo que tenían antes, de contracción, o estrés mal manejado de la contracción, y de también el problema de todos los problemas que vimos asociados a eso, que son los gaps, las separaciones, etc.
¿En qué se basa esta tecnología? Esta tecnología tiene dos aristas, más una que es el anexo, que son los elementos coadyuvantes de la técnica. Primero que todo, el relleno que tiene es el mismo que ustedes encuentran en Z350XT con algunas modificaciones. O sea, un relleno nanoaglomerado que es, según los autores, el mejor que hay y que 3M lo tiene patentado y que a la vez es una de las pioneras en hacerlo, por eso es que generó que fuera justamente la mejor en la escala y eso lo pueden ver. Eso lo dice justamente Manhart, lo dice Stephen Bain de la Universidad de Michigan, etcétera, que los nanoaglomerados siguen siendo los mejores rellenos. Y en este caso esta Filtek Bulk tiene el mismo relleno, pero un poco modificado en el sentido de que tiene sílice aglomerado y no aglomerado. ¿Qué significa eso? Que tiene una parte de nano aglomerado como en granola, son como piedritas que están juntas, están aglomeradas en una granola y eso es el relleno aglomerado. Y además tiene relleno no aglomerado y que van en relación al tamaño nano que pueden ser de circonio de 4 a 11 nanómetros o de sílice de 20, que es muy muy pequeño, eso es invisible a los humanos. Y el nanoaglomerado nanocluster, que es el insigne del relleno, que tiene también justamente Z350XT y que justamente tiene los beneficios que ustedes conocen y que se mantienen. Y además tiene trifluoruro de diterbio, que es para darle la radiopacidad. Y es algo que vamos a ver después al final en un caso que sí es radiopaco, algo que otras resinas lamentablemente no tienen y que es algo que es importante en la clínica porque tenemos que verlo en la radiografía después de restaurar. Lo otro importante es que este relleno, no solo en tamaño y en prestaciones clínicas es bueno, sino que también en relación peso y volumen. Llega casi al 80% del peso, eso es mucho relleno, por ende es una resina que mecánicamente es muy fuerte. Y en volumen es cercano al 60%, que también es muy bueno. Normalmente las resinas andan por el 50% en volumen y eso le disminuye un poquito la resistencia. Lo otro importante, ese es un flanco que tiene, que mantiene el relleno con algunas modificaciones leves, pero es básicamente igual. Y los monómeros son los que le hacen la gracia con el manejo de la contracción y de la disminución del estrés para poder tener mejor o más incrementos al aplicarlo. Y los monómeros que están ocupándose en esta resina son nuevos. Hay un monómero de alto peso que es el AUDMA, que es un monómero que se patentó con la Universidad de Colorado y que llevaba años de investigación y que se aplicó justamente para poder ser usado en mayor incremento. El AFM, que es el monómero de fracción y adición, que lo vamos a explicar después cómo funciona. El UDMA, que ya lo conocen todos, que lo tienen la mayoría de las resinas, y justamente el 1,12 dodecanediol DMA, que es para mitigar algunas falencias que tenían estos dos para generar una mezcla de monómeros útiles. Esta mezcla de monómeros es la que le da la gracia a la resina de poder ocuparse en mayor incremento, en mayor cantidad, en mayor volumen. Y el relleno le da las prestaciones adicionales también a la longevidad y al brillo que pueden obtener ustedes. Vamos de a uno. El relleno entonces, ¿qué gracia tiene? ¿Cuáles son las ventajas clínicas de un relleno nano aglomerado o nano particulado? Principalmente la resistencia al desgaste. Cuando ustedes tienen un relleno tan pequeño, tan chico y tan bien tratado, como lo pueden hacer solo buenas empresas o grandes empresas porque es una tecnología carísima, tiene muy buena interacción entre lo que es la resina, los monómeros orgánicos y el relleno mismo. Entonces eso hace que él se comporte como una masa, siendo que son dos elementos separados, se comportan como una masa. Entonces se resiste mejor el desgaste oclusal, el cepillado, del uso, etc. Y por eso también tiene mejor pulido y la retención del pulido a largo plazo. Eso lo tienen también las nanovirias en un poco menor medida, pero siempre que tenga algo de nano va a ser así. La manipulación se hace más fácil porque es mucho más parejo. O sea, ¿han ocupado alguna resina que se disgregue, que tenga como consistencia arenosa? Recuerdo algunas que no quiero mencionar, pero de algún tiempo atrás, que ustedes tomaban la porción y se notaba como arena cuando ustedes la condensaban. Eso porque la partícula de relleno era muy grande, como por ejemplo en Concise, ya seamos justos, una resina antigua. Ustedes cuando condensaron el Concise, casi que se sentía el ¿cierto? Porque tenía el relleno macro, que era demasiado grande. Acá no pasa eso, entonces la manipulación es muy fácil de hacer y no se desparrama, por decirlo así, no es tixotropía en demasiada dimensión. Y lo otro que hace posible un relleno pequeño es que la transición, al ser pequeño el relleno, no se ve. Y eso es especialmente en anteriores, por eso la Z350XT sirve para ello, o cualquier otra nano rellenada. Y en el caso de las posteriores también es importante, porque no queremos brechas excesivas en la interfaz. Y además puede ser
mejor usada la translucidez, por lo cual también es importante para el uso en tecnología bulk porque necesitamos que la luz llegue más al fondo. Cuando uno tiene incrementos de 2 milímetros es menos la profundidad y la opacidad que la masa tiene. Pero cuando uno pone 4 o 5, al fondo uno tiene que tener mayor llegada de la luz. Y estas resinas en general son más translúcidas para hacer que la luz pase más fácilmente. ¿Qué pasa con los monómeros? Aquí es donde nos ponemos lateros. Aquí tenemos que recordar la química. Voy a ser bien breve, no quiero latearlos, pero es la gracia del material. Estos monómeros que están, sobre todo la UTMA, que es el que se patentó, con la Universidad de Colorado, hace que sea posible mantener la calidad o la contracción clínicamente aceptable, pero mitigando su estrés generado. El AUTMA es un monómero de una cadena larga que se llama, o sea, es grande, bien voluminoso por decirlo así, y tiene un grupo reactivo que cuando ustedes van polimerizando la resina va quedando sin reaccionar en un inicio y reacciona más tardíamente, y eso hace que el estrés generado en el minuto que ustedes van polimerizando vaya siendo menor. Entonces disminuye la cantidad de grupos reactivos por unidad de tiempo y disminuye finalmente la construcción volumétrica, en estado que alarga la fase pregel, por decirlo de alguna manera técnica, por si a alguno le interesa. Y finalmente, por lo mismo, disminuye la rigidez durante y al final de polimerización. Entonces es un monómero que no se comporta igual que el VGMA, por ejemplo, o que el UDMA clásico, sino que es un poco más lento y tardío en transformarse a polímero. Y eso hace que se disminuya la contracción y justamente la rigidez inicial. El otro monómero importante es el AFM. Y el AFM, en conjunto con el AUTMA, hacen que disminuya en forma total la contracción. ¿Por qué? El AFM tiene dos grupos de enlace y tiene un grupo funcional, que lo que hace es hacer el mecanismo de adición-fragmentación. Cuando ustedes van polimerizando y ponen la luz, lo que hace este monómero es que deja reactivos estos dos grupos y los hace que se plieguen más tardíamente también. Es una tecnología similar a la UTMA, pero más espacial. Hace que por entropía el monómero vaya plegándose y demora un poco más en polimerizar, estamos hablando de segundos o milisegundos, y de esa manera también mitiga el estrés de contracción. La gracia de esto, ustedes dirán, bueno, si se demora más, entonces pierde capacidad o pierde reactividad. Y la verdad es que no. Lo único que hace es demorarla y hacerla más relajada, por decirlo de alguna manera. Porque mantiene las propiedades y forma de las cadenas o las crosslink que hacen estos monómeros finalmente y que hace que la resina endurezca y tenga las propiedades que todos queremos, pero lo hace en forma más lenta y más relajada. Entonces la polimerización ocurre igual, pero fraccionada. ¿Qué pasaba con esto? Si ustedes juntan solamente la AFM y el UTMA, lo que hacen es alentar un poco la reacción. Entonces se necesitaba un monómero adicional para mitigar esto y hacer que volviéramos al mismo estado inicial. Y por eso se agregó el DDDMA, que tiene ese nombre, que no es importante que se lo aprendan, pero lo importante es que es un monómero que no se ocupaba antes y que se ocupó en este minuto justamente para mitigar esa supuesta lentitud y hacer que la reacción en este monómero sea más rápida y el material vaya también endureciendo. Entonces tenemos monómeros que van interaccionando entre sí en distintas formas y a distinto tiempo. Y de esa forma hace que finalmente haya menos contracción y haya menos estrés. Ese es el resumen de la química de los monómeros, que es la gran gracia de esta resina, que es por la cual nosotros podemos aplicarla de 4 a 5 milímetros. Entonces, para explicar esto, vamos a ver este video, que es para que lo vean espacialmente porque yo hablo medio fome. Cuando nosotros tenemos el relleno de la cavidad, en estricto rigor, porque es restauración, pero vamos a decir el relleno, puede ser de 5 milímetros gracias a justamente las dos cosas que yo les dije. Primero los rellenos, que sigue siendo un nanorelleno aglomerado, y de esa forma mantiene las calidades de longevidad y a largo plazo. Pero lo que me interesa a mí mencionarles es justamente el tema de los monómeros, que son estos tres que actúan conjuntamente y que hacen que esto sea posible. Primero tenemos el monómero de alto peso molecular, que es el AUTMA, que justamente tiene este grupo en medio que hace que la reacción sea lenta. Y tenemos el monómero AFM, que lo que hace es justamente generar que los grupos reactivos queden entre medio, pero sea más lentamente plegada la molécula o el crosslink que se hace en la polimerización. Aquí tenemos, por ejemplo, una resina normal y aquí tenemos el monómero de AFM cuando ustedes colocan la luz.
lo que hace es esto, se va generando el crosslink, pero se va plegando y finalmente se unen igual, pero más tardíamente, haciendo que se libere mejor el estrés y mitigue justamente la contracción final. Y lo que hace el monómero AUDMA, que es el de alto peso molecular, hace que ocurra algo similar, pero en otro sentido, y que es que deja los grupos reactivos y también hace que la molécula se vaya plegando en forma final, en menor volumen, o que genere menor contracción, pero que lo haga de la misma forma. Aquí tenemos, por ejemplo, la resina normal, que tiene más grupos reactivos, y este que tiene menos, y al final la contracción es menor por un tema de tamaño molecular del monómero. Y la suma de estos dos, que son lentos, más el monómero con el nombre extraño, el 1,12 hace que finalmente tenga las mismas características en el mismo tiempo, pero con liberación de estrés controlada. Y eso es lo importante. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos esta suma de ventajas, tenemos posibilidad de hacer de hasta 5 milímetros la restauración. Y lo otro importante, que tenemos protocolos diferidos de acuerdo a la indicación. Tenemos protocolos diferidos para clase 1 y para clase 2 por una razón muy específica. ¿Qué colores tenemos para esta resina? Yo les dije, una resina que tiene otros monómeros, es una resina que tiene otra tecnología de justamente generar este entrecruzamiento de cadena, tiene el mismo relleno que conocen, que es nanoaglomerado, pero es más translúcida. Tenemos colores más limitados porque no es necesario tener tanto color, porque al tener más translucidez de la resina, tenemos mejor integración con el diente. ¿No les ha pasado que ustedes colocan una resina clásica, digamos cualquiera, TPH, Z250, qué sé yo, Tetric en Ceram, y les ha quedado opaca la restauración? ¿Se ve como muy opaca? Es porque uno está colocando un color en un diente que tiene diferentes tejidos. Entonces, cuando uno hace eso con una opacidad un poquito mayor a lo que es el esmalte, se ve opaca. Esta resina, esa ventaja que tiene, que es más translúcida, va a quedar mejor integrado el color. Se hace por una razón técnica, para poder hacer que la luz llegue más adentro, más profunda, pero a la vez nos genera una ventaja clínica. Y en Chile vamos a tener el color A2, A3 y B1, si mal no me equivoco, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque el B1 es más claro que la 1, y hay veces que necesitamos más claridad que la 1, entonces la 1 se decidió no traer. Y el A2, A3, que es el más frecuente de ocupar. Ahora, si me preguntan a mí si hay gran diferencia entre estas resinas, entre estos colores, no hay gran diferencia. No es tanto como una A1, A2 o A3 de otra, o convencional que uno tenga, una microhíbrida o una antigua. Aquí, como es más translúcida, es menos el efecto final que da de sumatoria de opacidad. Pero igual está para cuando uno lo necesita y es algo muy bueno también. Entonces, si nosotros aplicamos esto ya más a la práctica, vamos a la parte que nos interesa, que es el rendimiento. Porque créanme que a mí me gusta hacer resinas que son complejas, con fotos, con elementos, con temas, pero hay que rendir también. O sea, uno tiene que pensar que uno igual está en el día a día y no quiere hacer todo como si fuera perfecto para una publicación. Uno tiene que tener una resina que funcione bien, con todas las de la ley, pero que nos ayude en el tiempo. Entonces, en ese caso, la característica de poder aplicarla en hasta 5 milímetros nos da más productividad, nos da más facilidad en el procedimiento y nos da la facilidad de tener una resina para restaurar como antes. Porque si ocupamos una tecnología bulk fluida, generalmente vamos a tener que hacer el capping, que es la cobertura con una resina normal. Ya mezclamos dos, ya nos demoramos más, tenemos que tener más material. Los monómeros que yo les mencioné nos dan la posibilidad de hacer esto en mayor profundidad, mayor volumen, y nos disminuyen el estrés, que es algo que todos queremos. De hecho, es algo que todos soñamos, yo creo. Yo también lo hice. Y la facilidad de uso nos hace que no tengamos que ocupar otros elementos para aplicarlos, como por ejemplo en el caso de Kerr, que es muy buena resina, no lo dudo, pero esa máquina sónica nos limita, porque cuesta harto dinero. La adaptabilidad también del material, gracias al nano relleno que lo hace muy moldeable, hace que no necesitemos una capa de flow abajo, que es algo que pasaba con las condensables. ¿Se acuerdan cuando salieron las condensables imitando las amalgamas? Que eran tan rígidas que uno no podía adaptarlas a una cavidad con oquedades muy anfractuosas. Y hay que colocar una capa de fluido abajo. Acá no es necesario. Por el relleno es fácil de poder colocar y adaptar. Y la manipulación nos hace que sea la técnica más fácil y obviamente más preferible para todo usuario, porque no todos somos hábiles. A veces somos torpes, amanecemos mal, amanecemos peleados, qué sé yo, y no tenemos la misma habilidad todos los días. Entonces necesitamos material que nos ayude a eso también.
Entonces, ¿qué se hace acá? ¿Por qué hay protocolos diferidos? Porque se quiso llevar al límite este material. ¿Por qué? Porque la guerra de esto es que todos quieren hacer más milímetros por material. Densplay quiere más, Kerr quiere más, 3M quiere más, todos quieren más. Idealmente, si quieren 10 milímetros hacer un diente entero, lo van a poder hacer. Pero el problema es que la tecnología sirve, pero hasta cierto punto. Entonces, si ustedes tienen una clase 1, según la norma de profundidad lograda, según estos monómeros, hay diferenciación entre la clase 1 y la clase 2. Cuando ustedes tienen una clase 1, la profundidad del incremento debe ser de 4. ¿Por qué? Porque tenemos factor C, el más desfavorable de todos, que es factor C5, ¿cierto? Tenemos 5 paredes que nos oponen y que tenemos el problema del estrés generado. Entonces, hasta 4 milímetros se puede, y dependiendo de la lámpara que ustedes tengan, tienen que colocar o 40 segundos, si es una halógena o una LED de menos de 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, o bien 20 segundos si tienen una LED de más de 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, como es la Elipar de 3M, que es una muy buena lámpara. Entonces, pero solo por oclusal, no es necesario por otras caras. ¿Qué salvedad se hace? Se hizo un estudio en la Universidad de Oregon, que era para ver hasta dónde podían llegar esto, y se hizo la prueba de hacerlo de 5. Y la prueba de 5 no dio, porque se vio que según la norma ISO, y ustedes saben que hay toda una estandarización en esto, es bien complejo hacer estas cosas, no lograron hacer más de 4,2, 4,3 de profundidad de curado con este protocolo. Entonces, en oclusales estrictas, clase 1, 4 milímetros. Distinto del caso en clase 2, que sí ahí dio, y ahí se puede usar hasta 5 milímetros, pero con la diferencia de ocupar 3 sitios de polimerización. O sea, ustedes colocan los 5 milímetros, estamos hablando de 5 milímetros cuadrados, es harto. Sabemos que las cavidades son irregulares, pero ustedes saben que es más o menos, uno mide ancho por profundo y ahí establecen más o menos la dimensión. Y si ustedes colocan hasta 5 milímetros, pueden polimerizar, si tienen una lámpara de menos de 1000 miliwatts, 20 segundos por oclusal, vestibular y lingual, o 10 si tienen una lámpara de más de 1000 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, clase 2, 5 milímetros en 3 zonas, 10 segundos o 20, y en clase 1, 4 milímetros, solo por oclusal, 20 o 40, dependiendo de la lámpara. Lo importante de esto que yo les decía es que aparte de los rellenos y aparte de los monómeros, tenemos otros elementos que ayudan, como lo son el adhesivo, la lámpara que ya la mencionamos, y los pulidores, que es algo que siempre nos costó, ¿cierto? ¿Quién pulía las posteriores? Yo creo que muy poca gente. ¿Por qué? Porque no se podía. Han habido muchos intentos de pulir zonas posteriores oclusales sobre todo, y esta es una solución que sacó 3M y que también la tienen algunas otras pocas empresas con diferentes grados de efectividad para poder pulir bien una restauración posterior. Recuerden que 3M esto lo sacan no del área dental, 3M tiene un área enorme de industria y de años y años de investigación en abrasivos. Entonces eso es algo que nos ayuda mucho y sabemos y supimos siempre que los discos Soflex nunca pudieron ser ocupados en posterior. Y ahora sí tenemos los espirales que sí se pueden ocupar. Vamos a ver cómo más adelante. Entonces, ¿nos ayuda el adhesivo en qué sentido? Nos ayuda a poder hacer una adhesión simple, que es una adhesión universal. No tengo tiempo para entrar en adhesivos, pero sabemos que el adhesivo universal puede ser ocupado generalmente, y este también lo hace, en técnica de grabado y lavado de 2 pasos, o bien de autograbado de 1 paso. Por ende, podemos, en casos específicos, no grabar dentina y hacer que el adhesivo lo haga, si queremos evitar problemas de sensibilidad y no poner una base o una protección pulpodentinaria, directamente tal como ionómero, porque el adhesivo sabemos que también puede ser protector. Por otro lado, la lámpara, como les dije, esta lámpara nos asegura una emisión constante. Y ojo acá, porque las lámparas, si bien esta es un poco más cara de lo normal, les asegura eso. Entonces, una cosa es la calidad del LED, la intensidad, obviamente también la punta y una serie de otros parámetros que no tengo tiempo de mencionar, pero que hay que tener cuidado con la luz. No se dejen encandilar por estos precios chinos. Tengan ojo. Esta lámpara es más cara, pero les asegura que funciona. Y los espirales es uno de los métodos que es para pulir posteriores, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco de literatura. Tenemos que hay mucha literatura al respecto. Por ejemplo, estos son estudios que son del Journal of Dentistry, que son estudios que están en la mayoría avalando la técnica y diciendo que son comparables al desempeño de las resinas convencionales, pero con la facilidad del uso que tienen estas tecnologías. En este sentido, esta habla de lo que es la calidad marginal. Y les quiero resumir nomás para que no sigamos. Aquí se estudió el primer bulk fill
Y ya en el primer Battlefield se veía que era un buen desempeño. Y en ese sentido comparable a los anteriores. Entonces ahí hasta ese año estábamos bien, que era el año 2011, que es donde partió esto. Partió en el 2009 más o menos. Otras publicaciones como esta, por ejemplo, que hablan de una comparación in vitro de las propiedades mecánicas, que era lo que primero se discutía, que eran resinas que podían ser más blandas o no iguales a una nano convencional o una microhíbrida. Se vio justamente que había una equidad entre lo que se decía y lo que se aplicaba. En este caso se vio las propiedades después de curado y el grado de curado, y se vio que eran acordes a lo que era antiguamente y con la indicación que se dice que normalmente es 20 o 40 segundos en 4 milímetros de espesor. Entonces estamos igual a la tecnología convencional, pero con las propiedades mejoradas del tiempo y de la facilidad de aplicación. Esta que también es un artículo que avala el tema del relleno, porque el relleno ustedes van a ver que todas las empresas dicen que tienen el mejor relleno, pero no todas tienen el relleno nano. Y este es uno de los pocos artículos que hay que relaciona el desempeño clínico con el tamaño del relleno. Increíblemente no hay mucho que lo diga. Y acá se confirma que los composites de nano relleno tienen mejor propiedad de pulido que otros y por ende mejor propiedades también de retención de este. Acá tenemos otro que justamente hablaba de hacer la cobertura de este bulk o no, porque se discutían que eran resinas que eran menos resistentes. Y el resumen de esto, que este también es el Journal of Dentistry, creo, sí, del año 2015, este recién salido de este año, era que no todos son iguales. Los bulk fluidos justamente hay que cubrirlos en general, y los bulk densos no. Entonces tenemos que tener ojo con eso, y obviamente falta datos porque son tecnologías que llevan pocos años y ustedes saben que una tecnología tiene que tener 5 años mínimo para tener una validez real. Y hay estudios que tienen 5 años, pero son muy limitados y son con los primeros bulk, no con estos. Entonces hay limitada data en relación a lo que estamos viendo hoy día. Ustedes saben que la investigación siempre va atrás porque obviamente son años de espera. Pero ya en este año 2015 no todos son iguales y en realidad los que no son fluidos no es necesario cubrirlos, son iguales que las anteriores. Lo mismo acá, hay un estudio randomizado de 3 años, que este es del Quintessence, y se vio que las tasas de fallo, por X razón, son similares entre resinas compuestas normales puestas en incrementos oblicuos o incrementales, y las tecnologías bulk, tanto en clase 1 como en clase 2. Entonces no hay diferencia estadística que a 3 años hagan alguna diferencia en el desempeño. Entonces estamos al mismo nivel hasta este minuto. No hay empeoramiento y tenemos la mejora del tiempo y del tamaño del incremento. Lo mismo acá, adaptación marginal, la misma relación, que tenemos que considerar que las tecnologías bulk fill son recientes, pero que la adaptación marginal es adecuada y es igual a la anterior, colocada con cuidado y con menos incremento. Entonces, en ese sentido, el resumen, que aquí hay gente que obviamente es importante, que esto también es el Journal of Dentistry, que es la tercera revista con mayor impacto, ustedes saben, y que nos avala esto también. Y otra increíblemente del Pediatric Dentistry, que también analiza del uso bulk, en este caso en permanentes, pero uso en adolescentes. De hecho, yo también creo que es una de las muy buenas opciones que uno tiene, porque el niño no aguanta ni un segundo sin moverse, y ustedes saben que ahí el tiempo es oro. Y en ese caso, también tenemos que la polimerización fue completa en este estudio que se analizó, y todos los otros aspectos de polimerización, de contracción, de flexión de la cúspide, no fueron diferentes entre los métodos tradicionales, con cuidado en incremento, y el método bulk. Entonces, en ese sentido, yo les mostré como 7 papers que avalan la técnica. Las tecnologías nos ayudan, pero hay cosas que uno tiene que saber aparte, que uno tiene que tener cuidado. Y en relación a la restauración posterior hay muchas cosas que uno tiene que tener cuidado. Y básicamente son estas 5. La preparación cavitaria, la selección de matrices, la adhesión, la colocación del composite y el control de estrés. La gracia es que los materiales que yo he mencionado hoy día nos ayudan en esto y en esto. Pero en estos dos, no. Y ahí está nuestra labor. Entonces eso es lo que yo les quería mencionar hoy día, que hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar esto y que están avalados también por la ciencia y que son, por ejemplo, en relación a la preparación, 2 cosas. La regularización de los bordes cavo superficiales, como lo es
con un instrumento sónico, como lo ven acá, que es el Sonic Flex, o bien con una fresa de grano fino, pueden hacerlo. No es un bisel, es solo una regularización, no dejar el borde agudo. Eso se ha visto que aumenta la adhesión en ese caso. Estas son imágenes que hemos tomado de microscopía electrónica de barrido que ilustran justamente esta ventaja. Cuando uno regulariza ese borde que está ahí, uno expone en forma perpendicular los prismas del esmalte. Y eso hace que el adhesivo entre mejor en esa zona. Ustedes ven que estos son los prismas, vistos con harto aumento. Y eso hace que el adhesivo entre en forma perpendicular y selle mejor que cuando está el prisma en sentido paralelo. Y eso no lo digo yo, lo dice la literatura. Y la otra cosa que podemos hacer y mejorar con el tema de la preparación cavitaria para estas técnicas es la preparación proximal. Porque ¿quién no ha tocado el diente vecino con una fresa? A pesar de que hay una banda y una cuña, uno pasa un poco hacia allá y daña el diente vecino. Entonces, ¿qué solución hay para eso? Ya Lucy y Gigax mencionaban en el año 98, hace mucho tiempo atrás, que aproximadamente el 90% de los operadores entrenados, incluso entrenados, dañaban el diente vecino en una preparación. Y por eso es que los elementos sónicos nos ayudan enormemente a poder hacer estas preparaciones sin problema. ¿Qué son estos elementos sónicos? Vamos a verlo con un caso, que es un caso de una caries asociada a restauración en la pieza 1.4, que tiene además amalgamas fracturadas, como ustedes ven ahí. Este es un caso de un cambio de amalgama por fractura y además por caries, y que obviamente hay que hacer las preparaciones. Sabemos que las fresas transmetálicas son buenas, nos ayudan, etcétera, porque no gastan el diente igual que el metal, nos hace mucho más fácil la remoción de la amalgama, pero tenemos eso. Tenemos obviamente que preparar en proximal, o bien a veces con diente intacto, y tenemos que preparar ahí. ¿Cómo se hace? Obviamente con mucho cuidado, pero ese mucho cuidado a veces nos obliga a hacerle un cariño al vecino. Y en ese caso, lo mejor ahí es ir con un elemento que no nos gaste el vecino. Y además sacar las capas de óxido, eso es otro cuento. Pero la preparación va con estas puntas que son lisas en un lado y que no generan desgaste. Y por el otro tienen no solo el diamante para gastar, sino que también la inclinación ideal para la parte proximal, que es levemente inclinada hacia la tronera, con un tema de primas también del esmalte, como lo vimos en la foto recién. Y de esa forma van a generar un desgaste que sea cuidadoso y además en la inclinación que sea adecuada. Y ahí nos permite lograr que nos quede el borde ideal para la adhesión, que es el esmalte. Y lo otro que nos ayuda es la selección de matrices. La selección de matrices, no por ser bulk, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque el diente no es plano. Una cosa es la tecnología del material y otra cosa es la técnica que ocupemos. Y las matrices nos ayudan principalmente hoy día las que son las seccionadas. ¿Por qué? Porque las seccionadas son convexas y además son parciales. Y además el sistema de anillos que están asociados a ellas nos aseguran una adaptación en la parte oclusal. La cuña nos asegura la adaptación abajo y las matrices nos aseguran la adaptación en la zona oclusal. Tenemos algunas que son más económicas, como esta, que son brasileras. Tenemos las Garrison, las 3D, o el sistema Triodent, que tiene además cuñas, bandas que son antiadherentes, son bien buenas. O las Triodent, que tienen incluso orificios para poder permitir el paso de la luz. O sea, hay un avance enorme en este campo y no nos quedamos solo con la banda plana de acero. Tenemos tanto en anillos como bandas ayudas que son indudables. Acá tenemos, por ejemplo, un caso. Esta es Patricia, que tenía justamente dos cavidades que hacerse, o una en realidad, una MOD. Las matrices 3D, que es esta, que es la Garrison, es una matriz excelente porque se adapta muy bien a la zona y la presiona. Incluso esta cabeza naranja o azul, hay dos colores, se puede mover un poco según la inclinación. Es una banda muy inteligente y a la vez muy cara también. Entonces con la cuña nos adaptamos abajo y con la anillo nos adaptamos en la parte oclusal. Y este es el anillo Composital, que es el más antiguo, que es similar al TDB, que también nos ayuda, pero obviamente un poco más, no tan perfecto. Pero nos ayuda igual y nos adapta bien la matriz en esa zona. Entonces, matrices y cuñas nos ayudan enormemente. Las cuñas también, hay cuñas como esta que son elásticas, de silicona, que se adaptan uniformemente a la cavidad según el caso, porque no todos los dientes son iguales, no todos son parejos en convexidad. O estas que son las Garrison también, que se pueden incluso presionar porque tienen un mango y sacar, y son anatómicas, o también las Triodent, que son también según la forma de la tronera. Ya no son rectas y parejas, sino que son inclinadas y además con una forma en V que liberan para el col de la papila interproximal. Entonces son cosas que nos ayudan y que nos enseñan a hacer las cosas mejor. El adhesivo que yo les
mencioné, que es el que presenta el portafolio 3M, justamente nos da enormes beneficios también, porque aplica la tecnología universal, pero además mantiene todo el avance y el conocimiento que ha tenido 3M en adhesión, y eso no hay que dudarlo. Es un adhesivo que puede funcionar, como yo les decía, tanto en terapias de aplicación para grabado y lavado de 2 pasos, o autograbado de 1 paso. Gracias a un monómero que importaron o adquirieron de una tecnología más antigua, pero que sirve mucho y que nos ayuda también para hacerlo universal. Tiene un pH que no es tan ácido y puede ser ocupado en 2 modalidades, entonces puedo yo también dejar de grabar la dentina si quiero. Y lo otro, que tiene un copolímero y tiene un manejo de los solventes y de lema más avanzado y que permite que ustedes, si secan la dentina excesivamente, lo pueden rehidratar solo, que es algo que también uno a veces le sucede cuando secan demasiado. Entonces, además de las ventajas que tiene para otras cosas, tiene ese balance de la hidratación del sustrato, por lo tanto nos sirve también para restaurar posterior sin generar sensibilidad postoperatoria. Y la colocación del composite, hay 2 cosas que hay que mencionar, y es no manipular en exceso el material sacado del tubo, porque el del tubo ustedes saben que viene en vacío y viene sin burbuja. ¿Qué hace uno? Uno toma la espátula, la entierra y lo tira, ¿cierto? ¿Y qué hace con eso? Genera un chicle de resina. Y eso está lleno de burbujas y queda todo blanco, porque obviamente uno lo desmembra. Uno tiene que cortarlo de la salida del túbulo sin manipularlo y llevarlo a la cavidad, y obviamente con buenas espátulas. Buenas espátulas antiadherentes, y mis favoritos son las American Eagle, que tienen variadas formas para todos los gustos, para todos los que quieran, o bien otras como la Giuffre, por ejemplo, que también ayudan. Entonces, como vemos, todas estas ayudas nos sirven, y el control de estrés también. Y ya lo vimos que es por el tema del material y también por el tema de una buena aplicación de la luz. Vamos a ver 2 casos para terminar, para que veamos todo esto aplicado y veamos en qué nos puede ayudar esta tecnología. Este es el caso de Martín. Martín es un joven que es muy activo, pero muy generador de caries. Y tiene, además de otras, esta que vamos a ver acá, que es la que vamos a restaurar justamente con esta tecnología. Vamos a ver la pieza 3.6 en distal, que tiene una caries ya en dentina y que obviamente hay que atacar. Ahí tenemos la foto clínica, tenemos diente indemne, pero lamentablemente con caries debajo del punto de contacto. Entonces generamos el ingreso y ahí está. Sabemos que eso ya hay que restaurarlo, no tenemos posibilidad de poder remineralizar y generamos la apertura lejos del borde. Acá tenemos, por ejemplo, otra ayuda, que es la matriz de Trioden, que trae una cuña pegada con una matriz metálica, que ayuda justamente al tema del preacuñado. Entonces no gastamos en exceso el vecino y además nos ayuda a poder separar. Entonces vamos generando la configuración de la cavidad, sabemos que seguimos la lesión, ¿cierto? Sabemos las paredes axioproximales que tienen que ser en 90 grados más abiertas y empezamos con el problema. ¿Cómo preparamos ahí? Lo ideal es ocupar un sistema que no nos dañe el vecino y que además nos prepare en forma pareja lo que es el límite cervical. Y ahí es donde entra nuestro querido elemento ultrasónico. En este caso se ocupó la punta del instrumento de eléctrico, que es el Satelec, que tiene lo mismo, tiene una punta inactiva hacia el vecino y un diamante redondo para poder generar la preparación con cuidado. Otra cosa que me gusta mucho son los clamps que son atraumáticos, entre comillas, que son de poliuretano, que no generan tanta presión y tanto dolor. Entonces aislamos, generamos el término de la preparación y nuestra matriz y cuña. Aquí ocupamos el anillo Composite Type de Garrison, una matriz seccionada y la cuña que no nos daña la papila. ¿Y qué hacemos acá? Aplicamos nuestro adhesivo, pero sin sobregrabar, eso hay que tener cuidado. Aquí hacemos un grabado primero de esmalte, que sabemos que tiene que ser aproximadamente 30 segundos. Después la dentina 10, si no queremos pasarnos y generar sensibilidad. O bien, si quieren, hacemos grabado selectivo solo de esmalte y no hacemos de dentina, porque con este adhesivo podemos grabar la dentina y es suficiente lo que logramos con eso. Eso también ya está probado, no tenemos por qué necesariamente grabar la dentina, sobre todo en un caso que ocupemos un adhesivo de este tipo. Ahí aplicamos el adhesivo, sabemos que se aplica activamente, después soplamos, después esperamos y después polimerizamos. Y en este caso es una capa. Y soplar de lejos con aire suave hasta que no se genere movimiento de la capa adhesiva. Y luego polimerizamos. Y finalmente colocamos nuestro incremento. Para asegurarnos de la dimensión del incremento ponemos una sonda y vemos que no excedemos los 3 milímetros, por ende 3,5 quizás. Estamos todavía entre el rango, podemos hacerlo perfectamente
y generamos la aplicación en una capa. Y lo hacemos con espátulas adecuadas. En ese caso podemos ocupar instrumentos como este, que es el de, en este caso es el Sutter, porque no tiene baño antiadherente, pero en American Eagle está de la misma forma. Y podemos generar un rodete sin complicaciones para poder hacer esa forma adecuadamente. Y ahí polimerizamos según el protocolo 10 oclusal, 10 vestibular y 10 en lingual. Y ahí tenemos la resina terminada. Una vez que ya la tenemos polimerizada, retiramos todo y generamos pulido. En este caso, fue un caso antiguo, no ocupamos los espirales porque no habían llegado. ¿Qué pasa si no ocupamos los espirales? Primero, obviamente, vemos puntos de contacto, oclusión, vemos con una fresa de grano fino, que puede ser una en punta o una en balón de fútbol que se llama, o biconvexa. Generamos la disminución, la anatomía, la terminación de la resina, entre comillas, y luego generamos el pulido. Y si no tenemos los espirales, que yo ocupo más los espirales hoy en día, pero en ese caso no los tenía, ocupamos una goma diamantada, idealmente. ¿Por qué? Porque las gomas diamantadas son de un paso y son las únicas que funcionan en un paso. Si no tienen diamante, no funcionan. ¿Y cómo van a saber que tiene diamante? Por el precio. Si les duele comprarla, tiene diamante. Y si ocupamos una goma de un paso, entonces son 20 segundos a baja velocidad, con agua, etc. Y luego un cepillo de carburo de silicio para terminar la pulido final. Y ahí tenemos la restauración terminada en una capa. Ahorramos harto tiempo, pero mantuvimos las características de una resina tradicional en capas con todas las ventajas del nano relleno y de los monómeros que nos ayudan. Y el último caso, aquí tenemos la radiografía de post-tratamiento. Lo que tenemos después de la prevención, porque obviamente este joven cochinito necesitaba un empujón de prevención y después también con las restauraciones que se hicieron y dentro de ellas la que nosotros vemos ahí. Y ustedes ven que es radiopaca, afortunadamente. Y otro caso, que este es ya más difícil, porque ustedes dicen, una caries primaria, cualquier material queda bien, ¿cierto? Pero este no. Tenemos un material mixto, tenemos una situación de sobrecontorno y de caries asociada a restauración también, en un paciente de más edad y más problemas cromáticos. ¿Cómo se comporta ahí? Vamos a verlo ahora. Entonces tenemos una señora de 50 años con una amalgama mesial en la 1.4 y una resina que está subobturada y con caries en el cajón cercano a cervical, que se ve en la radiografía. Ustedes ven ahí que hay una resina con una caries y además un sobrecontorno en la amalgama y en el borde cava superficial. Empezamos a abrir, siempre lejos del borde, y vemos que vamos encontrando amalgama con base probablemente eugenato abajo y abajo de la resina va a estar la caries. Y cuando ya empezamos a sacar esto tenemos que preacuñar o bien generar el desgaste con este elemento que no nos genera ningún desgaste en la zona proximal. Como ustedes ven acá, ahí está la preparación semi-terminada, no está totalmente terminada, está casi yuxta, está levemente supra, pero muy poco, está una muy compleja cavidad que puede restaurar. Y lamentablemente por el tema del surco hubo que unirla con la mesial. Ya no había posibilidad de dejarlo porque teníamos un surco profundo que estaba con una pérdida de material en esa zona, entonces hubo que unir las dos. Y una vez que uno tiene eso, ya empieza a terminar mejor la preparación. ¿Cómo la terminamos mejor? Con los elementos sónicos y la terminación del borde cava superficial. Después aislamos y ahí sí tenemos la preparación terminada, borde regularizado. Algo de esmalte nos queda ahí, muy poquito, ahí ya no, ahí sí. Y todo acá sí tenemos esmalte. Entonces tenemos regularizado con las paredes axioproximales bien en apertura proximal y ya listo para restaurar. Esto es el borde de tener que hacer una restauración indirecta. Pero el problema es que si hacemos una restauración indirecta, ahí tenemos que botar la cúspide. Y como está vital aún y no hay problema, decidimos hacerla directa. Aquí tenemos lo mismo que vimos recién, el uso de dos matrices. Tenemos una matriz 3D que presiona mucho mejor acá, se fijan. Esta, por no tener tanta diferencia o tanto soporte que generar en la zona oclusal, pusimos un anillo convencional, pero ambas con matrices Garrison, que son las antiadherentes, pueden ser cualquiera en realidad, pero son preformadas convexas. Y vemos la adaptación de la cuña en ambos sitios, en cervical, y la adaptación de oclusal, en la zona que ustedes ven acá. Que es importante porque la cuña nos asegura la adaptación ahí, pero no arriba. Que es el problema que hay con el Toffelmayer, con la matriz completa, que tenemos problemas porque se abre y nos quedan todos los contornos y los rebordes marginales grandes, abiertos o sobreobturados, sobrerestaurados. Y ahí vamos de nuevo lo mismo. En este caso sí, por la profundidad, no decidimos hacer protección con ionómero, sino que con el mismo adhesivo, pero sin grabarlo.
Entonces generamos solamente el grabado en esmalte y dejamos que el adhesivo, como es universal, nos va a grabar la dentina por frotación y autograbado. Ahí tenemos el adhesivo, soplado, esperamos, polimerizamos y nuestra aplicación de la tecnología bulk. Y esto es lo que nos complica un poco, porque poner esta cantidad de incremento a nosotros como que nos perturba un poco, ¿cierto? Como que nos va a costar hacerlo, pero hay que confiar. La ciencia dice que hay que hacerlo. Y ahí vamos adaptando con espátulas oblicuas o bien con esta que es la en punta para los rodetes y vamos generando la anatomía simple y rápida. Acá vemos la resina sin polimerizar. Fíjense que aquí está después de la adaptación y el tallado y el esculpido. ¿Se fijan que está más translúcida? ¿Por qué? Porque tiene que ser translúcida por el tema de la llegada de la luz. Hasta abajo son 5 milímetros. Entonces tenemos que generar que sea translúcida. Y si ustedes después polimerizan también por oclusal y por palatino y por vestibular 10 segundos porque es una LED de más de 1000 miliwatts, van a ver que la resina se opaca. Si no se dieron cuenta y tienen las dos. ¿Se fijan cómo está? Más translúcida, más opaca, porque después de polimerización se genera este cambio, pasa de monómero a polímero, ya no necesitamos la translucidad aumentada y se genera la opacidad que ustedes tienen del diente. En este caso se ocupó la A2. Después sacamos todo, vemos oclusión, vamos puliendo, sacamos terminación primero con fresa, exceso, interfaces, etc. Sacamos los restos de adhesivos de proximal y el pulido. El pulido de los Soflex espirales es muy simple y se explica de la siguiente manera. La tecnología Soflex está en los discos que ustedes ya todos conocen. La diferencia, ustedes saben, entre los de color azul o celeste y los naranjos es la base, el acetato. Estos son de acetato más delgado, estos son de cartón más grueso, pero el abrasivo es el mismo. Y los dos Soflex son homólogos a los últimos dos en abrasión. Entonces, si ustedes quieren terminar la resina, lo hacen con fresa de pulido, como el grano amarillo, que es de 25 micrones, y luego pasamos 20 segundos el Soflex con agua, lento, a 10.000 revoluciones, eso es menos de la mitad de lo que el motor da. Luego pasamos el fino, que es lo mismo, con agua, también lento, 20 segundos, y generamos el pulido final. Si no pulió bien es que algo no hicimos bien. Estos son un poquito más quisquillosos que los Soflex de disco. ¿Por qué? Porque generan pulido en superficies que son rugosas. Entonces hay que tenerle un poco de paciencia. Y hacerlo protocolo. No rápido, ni sin agua, ni así picoteando el diente. Tienen que dejarlo que actúe, que toque. Y así van a generar el pulido como está ahí. Una vez que está terminada, revisamos. Punto de contacto, lo hicimos anatómico, anatomía, color, decente, ¿cierto? ¿Es la mejor resina que he hecho yo? No. ¿Por qué? Porque es un color. ¿Puede quedar mejor? Sí. ¿Pero estoy dispuesto a hacerlo? En general no. Créanme que no. Puedo generar que quede igual con las tinciones. Aquí tiene una zona un poco de hipomineralización localizada. Puedo hacerle tinciones, puedo hacerle el surco más con ocre, puedo hacerle aquí con más valor, estratificar, pero ¿vale la pena? Quizás, si lo muestro en una publicación, pero sería como lo único, porque además al paciente no le va a gustar que le pinte café el surco. Entonces hay que verlo en la perspectiva. ¿Puede ser mejorado? Sí, pero técnicamente está bien, va a funcionar igual, y créanme que eso el paciente jamás va a alegar. A mí hasta hoy día nadie me ha alegado porque en un color como esto que haya quedado insatisfecho. Y en ese caso hay que ver el rendimiento versus la calidad. Y ahí es donde entra esto. Yo no digo que las otras resinas no funcionen, yo no digo que no se ocupen, no es un reemplazo, es una opción más. Si ustedes quieren una opción de rendimiento con mejora y ahorro en el tiempo, esta es una muy buena alternativa. Y creo que es suficiente en cuanto a anatomía y a color. No creo que sea necesario más. Y ahí tenemos la prueba de la radiopacidad, fíjense que está bastante bien, y nos asegura que obviamente esto funcione. Yo les agradezco su presencia, y ahí está mi correo por si quieren algo que les pueda resolver alguna duda. Yo no invento cosas, si no lo sé, digo que no sé. Así que si lo quieren hacer, yo encantado les respondo. Muchas gracias.